este ha sido el medio por el que llegó a esta serie, bienvenido, bienvenida. Estamos hablando específicamente de los reyes que derrotaron los israelitas tanto fuera de la tierra prometida como dentro de la tierra prometida. Así es de que hoy vamos a hablar de otro rey más que está escrito específicamente en Josué capítulo 12. El día de hoy nos toca el rey de Sarón, otro. De este lugar llamado, de este reinado llamado Sarón, no se encuentra el nombre del rey, pero sí de la ciudad, que es Sarón. Entonces recuerde que no hay problema si tomamos como referencia el nombre del rey o el nombre de la ciudad para desarrollar esta enseñanza. Entonces no infiere en la aplicación. La mayoría de esta tierra era sumamente planicie y abundante en comida para animales herbívoros específicamente. Y esto va a ser relevante a medida que vayamos desarrollando la enseñanza. Es bien importante. Vamos específicamente con la historia de la ciudad. Recuérdese que la dividimos en tres: historia, el significado y la aplicación ya a nuestros días, a nuestro tiempo. Porque si no, no tuviera tanta relevancia si solamente lo hablamos de historia de la ciudad y no hay una aplicación a nuestras vidas. No, el enfoque es aquí cómo aplicarlo a nuestro tiempo y a nuestros días. Muy bien, la ubicación de este lugar aparentemente, y es probable que así sea, que Sarón quedara antes de cruzar el Jordán o a las orillas del Jordán. Por eso de que era lugar sumamente plano y abundante comida para animales herbívoros. Es este lugar que le quedan a 2 tribus y media. Dentro de este lugar estaba la tribu de Gad específicamente. De hecho, Primera Crónicas 1:16 dice que y todos los ejidos de Sarón. ¿Qué es eso de ejidos? Los ejidos eran los lugares planos que se usaban para pastar, en su gran mayoría, las ovejas. Hay una pequeña discusión bíblica, porque algunos dicen que el nombre era Hermón y otros dicen que este lugar se llamaba Sarón. Cualquiera de los dos nombres que encontremos en la escritura bíblica es probable que se refiera específicamente al mismo lugar, porque la palabra hebrea se puede decir ya sea Hermón o ya sea Sarón. Entonces cualquiera de los dos va al mismo lugar geográfico. Lo que sí tenemos que remarcar de este lugar llamado Sarón, de este reinado llamado Sarón, es que era un lugar sumamente fértil. Sin duda alguna, los lugares que son fértiles en materia prima son lugares sumamente ricos. Lastimosamente hoy en día no se hacen ricas hablando económicamente, no se hacen ricas las personas que habitan esa tierra, sino los que explotan la tierra con la materia prima. Y se hacen mucho más ricos los que están en la alta esfera de la jerarquía y que trabajan la materia prima. Pero en el caso de este lugar, era sumamente rico en abundancia de comida para pastos. Eso hacía de que el lugar fuera sumamente codiciable y sumamente abundante en cuestiones de economía. Es probable que en este lugar viviera la gente muy acaudalada. Si algo medía en el antiguo tiempo el estatus social, económico de una persona, era la cantidad de ganado que tenía.
en caso de burros, en caso de camellos, en caso de ovejas, en caso de cabras, etcétera, etcétera. Entonces, si una persona tenía más, su estatus económico era más elevado que el de las otras personas. Y este lugar se prestaba para eso. Y eso es lo que nos describe específicamente Primera Crónicas 27-29, Isaías 35, verso 2, Isaías capítulo 5, verso 10, la fructividad que había en ese lugar llamado Sarón. De hecho, el Nuevo Testamento sí habla de Sarón y es específicamente en Hechos capítulo 9, verso 25. Muy bien, terminamos con la historia rápida de la ciudad. Ahora, ¿qué significa esa ciudad? El significado es sumamente sencillo y es llanura. Y el significado se debe a el lugar por ser vasto en comida para animales y probablemente fructífero en cosecha de granos. Entonces eso lo hacía lugar muy codiciable por muchos, por supuesto. Recuerdo mi abuelo materno que tenía un lugar de pasto para los animales y dentro de ese lugar tenía un yacimiento de agua, que era sumamente codiciado ese lugar. ¿Por qué? Porque era abundante en comida para pasto de animales. Y hay algo curioso que sucede acá, y es que en Génesis capítulo 13, versos 5 al 6, y otros textos más, pero solamente se los doy para no alargar más el vídeo, hay una discusión entre los pastores de Lot y los pastores de Abraham porque se habían multiplicado demasiado. Entonces llega Abraham y le dice a Lot, mira, hemos crecido. Hay problemas entre tus pastores y mis pastores. ¿Sabes qué? Escoge tú para dónde te quieres ir y yo me voy a el lugar donde tú no escojas. Y me llama la atención que Abraham deja que Lot escoja el lugar hacia dónde irse. Y no es Abraham el que específicamente dice, mira, yo me voy por este lado y tú te vas por el otro. No. Le dice que él escoja el lugar hacia donde él se iba a ir y él se iba a ir al lado contrario. Aquí quisiera hacer una acotación específica, mis queridos hermanos. A veces uno cree que en determinado lugar está la bendición, que en otro lugar no hay bendición. Mire, Dios es Dios aquí y en cualquier otro país. Dios es nuestro mismo Dios, nuestro Padre. Y eso lo tenía bien claro Abraham. Dios podía abundarle, podía bendecirle, podía proveerle en el lugar donde él estuviera, porque Dios es Dios del universo y más. Génesis capítulo 13, verso 9 dice, ¿no está toda la tierra delante de ti? Ahí está, tú puedes escoger lo que tú quieras. Pero ¿qué es lo que hace Lot? La decisión de Lot fue ver hacia la llanura y le brillaron los ojos. ¿Y quién no, mis queridos hermanos? Porque él estaba viendo un lugar sumamente verde. Y donde estaba verde, eso era sinónimo de abundancia, de riqueza, de frutos. Claro. Y vea que Génesis capítulo 13, verso 10 al 11 dice, y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán. Verso 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán. Muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos guiar por lo que nuestros ojos
físicos pueden alcanzar a ver. Y a veces lo que nuestros ojos físicos ven nos engañan realmente. Porque la Escritura dice que los cielos y la tierra pasarán. Eso es lo que nuestros ojos pueden percibir, lo que nuestros ojos pueden ver. Pero hay algo más allá, mis queridos hermanos, que nuestros ojos físicos no ven. Si nuestro enfoque específicamente es en la abundancia que nuestros ojos físicos pueden alcanzar a ver y somos atraídos por esa abundancia, seguramente no terminaremos bien. A medida que Lot se fue introduciendo hacia los lugares que él vio sumamente fructíferos, empezó a haber un desorden económico, social, ético, moral y espiritual en él y como consecuencia, por supuesto, en su familia. Definitivamente nuestra vida y nuestra vista no tendría que estar sumamente anclada a lo terrenal, sino un poquito más allá, y es en lo eterno, en lo espiritual. Porque si ponemos nuestros ojos solamente en lo que podemos obtener en este planeta Tierra, mis queridos hermanos, lo que pasará es que nos empezaremos a perder el rumbo de hacia dónde vamos. Y nos empezaremos a enraizar tanto en los bienes, en la riqueza de este mundo, que perderemos el enfoque eterno que tendríamos que tener. La Escritura es clara en decir que nosotros, aunque estamos en esta tierra, no somos de esta tierra. Nuestro final no es esta tierra por ahorita, por supuesto, porque si no tendríamos que hablar de escatología, pero por el momento no, mis queridos hermanos, nosotros no somos eternos en esta tierra. Claramente, segunda Corintios capítulo 4, verso 18 dice: al no poner nuestra vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven. Me llama la atención y es la progresión con la que se va introduciendo Lot a los lugares cercanos al río Jordán. Vea la progresión, pues. Porque esta no es una situación que se da de la noche a la mañana, sino de que primeramente Lot ve, le brillan los ojos y se va introduciendo. Entonces no es de la noche a la mañana. Específicamente la Escritura dice que Lot fue poniendo poco a poco sus tiendas hasta llegar a Sodoma. No fue al instante, no fue rápido. De hecho, Génesis capítulo 13, verso 10 al 11 dice: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Fue progresivo. Miren, la decadencia moral, espiritual, ética, social de una persona, de una familia, de una sociedad, no es de la noche a la mañana, es progresiva, es poco a poco, hasta llegar a un estado donde le va a costar sumamente mucho salir de allí. Hay por lo menos 6 lugares con los que llegó o a dónde llegó Lot. Eso lo describe Génesis 14:2, pero es Sodoma, que quiere decir el que se echa con varón; Gomorra, que quiere decir gente rebelde; Adma, que quiere decir tierra roja o tierra sangrienta; Seboim, que quiere decir ciervo, venado o cabra. Cabra, bueno, ese es otro asunto. Bela, que quiere decir casa tragada. Y sexto, llanura, igualdad de superficie de una cosa, es decir, planicie. Muy bien, vamos con la aplicación rápidamente a nuestras vidas con respecto a este reinado de
Sarón. Lo que significa para nuestras vidas este reinado, esta tierra conquistada, es la falsa abundancia. Si a una persona se le pregunta si quiere tener abundancia y contesta que no, es probable que sea una persona sumamente tímida o tiene una falsa modestia, porque todos quisiéramos tener un poquito más de lo que tenemos. Obviamente ahí entra la gratitud, el agradecimiento, etcétera, etcétera, pero todos queremos un poquito más de lo que se tiene. Pero este reinado lo que nos habla es de una falsa abundancia y no de una abundancia verdadera. A lo que se empeñará este reinado es hacernos creer en una falsa prosperidad. Prosperidad que en vez de honrar a Dios con ella, nos lleva a declinar en lo moral, en lo ético y en lo espiritual. Hermano, hay gente de que cuando tenía para el día nada más, amaba a Dios, buscaba a Dios, servía a Dios, pero empieza a prosperar económicamente y se empieza a desviar. Se empieza a perder el rumbo. Y de eso nos está hablando este reinado, mis queridos hermanos, que aunque nosotros tengamos mucho, tengamos poco, mire, si llegamos a tener mucho, que tengamos bien en cuenta que es con el objetivo de honrar a Dios y no honrarnos a nosotros mismos, puesto que Él es el que ha dado esa abundancia. Primera Crónicas 29:12 dice: de ti procede la riqueza y la honra. Eclesiastés 5:19: igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riqueza y bienes. Cuando nosotros perdemos el rumbo de quién es el que ha dado la abundancia, eso se convierte en una falsa prosperidad, en una falsa abundancia que lo que nos va a hacer es declinar de forma ética, moral, espiritual, etc. Y aquí definitivamente tengo que hablar de algo. Tal vez es sumamente breve, pero lo tengo que mencionar, y es el evangelio mal predicado en este tiempo, que se llama el evangelio de la prosperidad. Permítame, yo no estoy diciendo que Dios no prospera, que Dios no bendice. Yo no estoy diciendo eso. Yo tengo la firme convicción de que sí, Dios da de hecho, Deuteronomio capítulo 8, verso 28 dice: Él es el que te da el poder para hacer las riquezas. O sea, Dios da la capacidad, Dios da la estrategia, Dios da la habilidad. Pero en ese momento, mis queridos hermanos, no pensemos que es por nuestro brazo, sino es Dios obrando a nuestro favor. Pero no quiere decir que nos tenemos que enfocar específicamente en solo ese sea el tema. El evangelio de la prosperidad netamente hace alusión a la falsa doctrina que enseña el tema de la abundancia como el centro de la predicación, y se desenfoca en que el evangelio de nuestro Señor Jesucristo se enfatiza y se enfoca específicamente en Jesús. Lo demás es aledaño, lo demás es extra, pero el evangelio se enfoca específicamente en Jesucristo. Su muerte, su resurrección, su ascensión, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De qué es lo que habla este evangelio de la prosperidad? ¿De qué se trata este tema? Específicamente, habla de la teología de la confesión positiva. Si tú lo confiesas, tú lo tienes.
el evangelio de la salud y la riqueza. Tú eres sano, tú vas a tener abundancia. Mire, eso no es mentira, es real. Pero cuando se enfatiza demasiado ese punto, se está perdiendo el norte y se está convirtiendo en una falsa prosperidad. ¿Qué más? De declararlo y recibirlo. Ese es el enfoque, decláralo y recíbelo. Estamos perdiendo el rumbo. Písalo y arrebátalo. Tómalo por fe. Esas son parte de las frases típicas del Evangelio de la Prosperidad. Específicamente esta doctrina se centra en el dinero, en la salud, en la abundancia, y no en el mensaje esencial de la cruz y de la segunda venida de Jesucristo. Eso se perdió, se obvió, ya no se habla ni del mensaje de la cruz ni del regreso de nuestro Señor Jesucristo, porque todo el centro es lo económico. Y a veces a este tipo de personas se le olvida algo, que nosotros vivimos en un mundo caído, donde hay enfermedad, donde hay pobreza, donde hay mal. Y mira, hermano, no se va a acabar eso, porque vivimos en un mundo caído. Y se les olvida San Juan capítulo 16, verso 33, donde dice: en el mundo tendréis tribulación, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este es el tipo de mundo donde nosotros vivimos, mis queridos hermanos. Hay personajes bíblicos que amaban a Dios, servían a Dios, buscaban a Dios, y les tocó pasar por la calle de la amargura. Muchas veces le menciono a Job, Abraham, José, David, Moisés, ¿qué podríamos decir de Daniel? Y muchos otros más. Pero podríamos decir nosotros de que ellos no eran siervos de Dios por las dificultades que pasaron, pero el Evangelio de la Prosperidad se centra específicamente en lo positivo, en lo que usted tiene que estar arriba y no abajo, etcétera, etcétera. Llegan hasta tal punto de hacer oraciones específicas para atraer la prosperidad. Y esto no lo estoy hablando de brujería. No. Estoy hablando específicamente de cristianos que hablan del mensaje del Evangelio de la Prosperidad, que tienen oraciones para traer abundancia. Eso es terrible, mis queridos hermanos. ¿Dónde fundamentan ellos este tipo de mensaje? Rápidamente, y les doy los textos bíblicos para que usted los vaya chequeando. ¿Dónde basan su creencia fundamentalmente ellos? En textos fuera de contextos para aplicar ese mensaje a su predicación. Número 1, en el pacto de Abraham, de Dios con Abraham. Génesis capítulo 12, verso 2 al 3. Génesis capítulo 18, verso 18. Génesis 22, verso 17. Y le doy de una vez el paquete. Gálatas 3, 14. Gálatas 3, 14 en la versión NBB. Miren mis queridos hermanos. Lo que hacen es agarrar este pacto que Dios hace con Abraham y decir de que ahora nosotros tenemos la promesa de Abraham aplicado a nuestras vidas. Y eso es inevitable, eso es claro que sí, así es. Pero no leen el demás texto y solamente aplican eso para el pueblo, para las personas que les están escuchando. Entonces, no, por eso es de que le puse los otros textos, como por ejemplo Gálatas 3:14, y leer todo el contexto nos da un panorama más amplio y nos damos cuenta de que es fuera de contexto lo que ellos están motivando, aunque es una realidad, pero bien aplicada, por supuesto. Número 2, la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Segunda Corintios capítulo 8, verso 9, donde dice:
que siendo rico, sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre, para que vosotros, por medio de su pobreza, llegases a ser ricos. Mire pues, esta teoría o el Evangelio de la Prosperidad fundamenta su predicación, número 1, en el pacto abrámico, número 2, en la expiación de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que Él se sacrificó para que nosotros seamos prosperados. Esa es una falsa abundancia. Y hay conceptos errados con respecto a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Llega a tal punto, de hecho, John Avancini, en un programa de televisión, afirman que Jesucristo vivía en una casa sumamente bonita, manejaba grandes sumas económicas, etcétera. Entonces, lo que hacen es sacar un concepto errado con respecto a la vida de Jesús. Número 2, una visión errónea acerca de la expiación. Entonces, número 1, el pacto abrámico. Número 2, la expiación de nuestro Señor Jesucristo. Número 3, tenemos que dar para obtener una recompensa. En eso fundamentan su mensaje. De hecho, Robert Timlott dice o define este tema como la ley de la compensación. Y donde fundamentan ellos esta enseñanza, uno de los textos es Marcos capítulo 10, verso 30, que dice que no recibirá 100 veces más ahora en este tiempo. Eso es parte de los textos donde ellos fundamentan esta teoría del Evangelio de la Prosperidad, diciendo de que aquí es donde vamos a tener 100 veces más, aquí es donde vamos a sobreabundar económicamente, y esa es su predicación continua. Mateo capítulo 6, verso 2, Mateo 6, 3. Entonces, y número 4, porque voy tratando de ir rápido, solo le estoy poniendo las bases del Evangelio de la Prosperidad. Y número 4 es: la fe es una fuerza que atrae la abundancia. Miramos la fe como la confianza en la persona de Jesús, pero ellos dicen de que la fe es como una energía, una fuerza espiritual para traer beneficios para sí mismos. Y número 5, la oración para forzar a Dios a que nos bendiga con abundancia. La oración, mis queridos hermanos, es una de las herramientas poderosas que Dios nos dejó para tener comunión con Él. Y no se puede usar la oración para forzar a Dios que haga lo que nosotros queremos. Eso es una forma errada, equivocada. Personas que piensan que mientras más oran, más coaccionarán a Dios. Coaccionarán a hacer lo que ellos quieren que haga. Eso no es así. Mateo capítulo 6, verso 9 al 13, donde relata los parámetros de la oración de forma correcta. Déjenme ir aterrizando, porque yo no estoy en contra de dar y de ser bendecido tampoco. No, sin duda alguna. Yo espero ser cada día bendecido por Dios, por la provisión de parte de Dios. De hecho, Salmos capítulo 67, verso 6 dice: Dios, nuestro Dios, nos bendice. Salmos 67, 7 dice: Dios nos bendice. Números 22, 12 dice: no maldecirás al pueblo porque es bendito. Dios es el que nos da abundancia, pero abundancia genuina, abundancia real,
Abundancia, como dice la Escritura, que no lleva consigo tristeza. El pueblo de Israel tenía por lo menos 4 formas de administrar los bienes que obtenía. Y se lo quisiera resumir en simples palabras y en simples pasos, cómo lo estructuraban ellos. Número 1, lo primero era para Dios. Y si nosotros entendemos en nuestro corazón claramente eso, mis queridos hermanos, que lo primero es para Dios, sin duda alguna, Dios nos bendecirá con paz, con gozo, con abundancia económica, con influencia, etcétera. Dios obrará si primero ponemos a Él en nuestros ingresos, en nuestras finanzas, en nuestra familia. Entonces lo primero era para Dios. Eso está escrito en Éxodo capítulo 34, verso 26, donde dice: las primicias de los primeros frutos de tu tierra llevarás a la casa de Jehová. Entonces, en primer lugar de cómo administraban sus bienes los israelitas, número 1, a Dios. Número 2, el sustento de su casa. Eso está escrito en Éxodo 23, verso 16, donde dice: y la tierra y la fiesta de la cosecha, al final del año, cuando recojas del campo el fruto de tu trabajo. Este fruto del trabajo era específicamente para el sostén de su casa, de su familia, etc. En general, por supuesto. Mira, hermano, la Escritura dice: el que no provee para los suyos es peor que un incrédulo. La fe ha negado. Entonces es de suma importancia que proveamos para nuestra casa, ¿de acuerdo? Entonces, número 1, primero para Dios. Número 2, para la casa. Número 3, para los pobres. Si a Dios le interesa a alguien, son los pobres. Pero Jesús mismo dijo: a los pobres siempre los tendrán entre ustedes. Esto no se va a acabar. La pobreza no la vamos a desaparecer nosotros con lo que aportemos, pero sí podemos ayudar. ¿Dónde encontramos eso? Levítico 19, 9 al 10, específicamente el 10, donde dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña para el pobre. Eso también lo tenemos Deuteronomio 24, 19. Como ejemplo, Ruth, capítulo 2, verso 2 al 3. Entonces, lo tercero, cómo distribuían sus ingresos, era para los pobres. No podían volver a recoger lo que se caía para que pasara al pobre y recogiera eso. Bueno, hay mucha cosa que explicar, pero en síntesis. Pero número 4, le daban también a los extranjeros. Eso está descrito específicamente en Levítico capítulo 23, verso 22, donde dice: el extranjero la dejarás. Es decir, había parte del terreno a la orilla de la calle que habían frutos. Esos frutos era prohibido para los israelitas cortarlos. ¿Por qué razón? Porque pasaban los extranjeros y ellos podían tomar de ese fruto para su sustento. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta estos principios sumamente básicos, creo yo que Dios podrá obrar milagros en nuestros ingresos, sobreabundándolo. Pero número 1 es para Dios, número 2 para nuestra casa, número 3 para pobres, número 3 para extranjeros. Si usted y yo vemos a un extranjero que no es de nuestra nación, que no es de nuestro departamento, mano, si le podemos echar la mano, bien llegado. Eso Dios lo toma muy en cuenta. Si vemos a alguien pobre que necesita de algo, echémosle una mano. Dios se ha de manifestar, pero no olvidemos nuestra casa y por supuesto que lo primero es para Dios. Entonces eso es parte, mis queridos hermanos, de una verdadera administración
y no creer en una falsa prosperidad, pero siempre y cuando honrando a nuestro Padre Celestial. Quedamos hasta aquí. Yo espero en Dios que el material, ver cómo se lo hacemos llegar para quien lo necesite, y en la descripción del vídeo ahí vamos a poner algunas instrucciones, y espero en Dios de que sea de bendición para usted. Nos vemos a la próxima.